Hemos estudiado que un enunciado solo puede ser verdadero o falso, pero claro, esto ocurre en el mundo de la lógica puramente formal, en un mundo artificial de las matemáticas. Cuando abandonamos este mundo y nos adentramos en el mundo cotidiano, las cosas no son tan claras. Si digo Juan es alto, para la lógica formal esto es verdadero o falso, pero en el mundo que nos rodea, ¿qué significa que Juan es alto? ¿Significa que no hay personas más altas que Juan? Si yo digo que Juan no es alto porque lo comparo con Antonio, que es más alto, ¿tendría que admitir que el enunciado Juan es alto es falso? Y es que cuando aplicamos la lógica formal al mundo cotidiano, las cosas se complican. Por tanto, frente a la lógica formal, encontramos la lógica de la argumentación, que entiende que el rigor matemático de la lógica formal no es aplicable al discurso cotidiano, ya que en el discurso cotidiano no se utiliza el lenguaje matemático, sino que se utiliza el lenguaje natural, con sus matices y ambigüedades. También hemos estudiado en la lógica formal la diferencia entre verdad y validez. Un razonamiento puede ser falso pero válido, por ejemplo. Sin embargo, para la lógica de la argumentación, aquella que aplicamos en el discurso ordinario, existe otra variable, que es la plausibilidad. Lo plausible es lo verosímil, lo creíble, lo admisible, lo probable, aunque no sea seguro. Por ejemplo, que existen los extraterrestres es plausible, puede ser creíble, admisible, probable, pero esa plausibilidad no garantiza su veracidad. El problema es que en el lenguaje cotidiano utilizamos argumentos plausibles como si fueran verdaderos. Incluso utilizamos como plausible aquello que aparenta serlo, pero que en realidad no lo es. Y de esto se dieron cuenta hace ya mucho tiempo nuestros primeros filósofos. Recordad que este tema lo comenzamos hablando del lenguaje humano, de la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos a través de símbolos, tanto verbales como no verbales. Uno de los objetivos principales del lenguaje, tanto hablado como escrito, es que sea eficaz, es decir, que cumpla aquello que pretende, ya sea convencer, agradar, entretener, conmover, etc. Pues bien, la retórica es el conjunto de técnicas necesarias para que el lenguaje hablado o escrito sea eficaz. Hoy estas técnicas se enmarcan en la teoría de la composición literaria, es decir, la elaboración de textos, y en la teoría de la expresión hablada, por ejemplo, la elaboración de discursos. Pero la historia de la retórica se remonta al siglo V a.C. Ya los ciudadanos libres de la antigua Grecia, especialmente en Atenas, procuraban buscar la manera de persuadir a sus oyentes cuando usaban el derecho que la democracia les concedía de tomar la palabra. En Roma es Cicerón, en el siglo I a.C., el que comenzó a sistematizar estas técnicas retóricas que con los años se fueron completando hasta dar forma en un canon, es decir, en un catálogo o lista de características que sirvió de modelo o de criterio para desarrollar un lenguaje eficaz. Este canon proponía 5 pasos para la elaboración de los discursos. La inversio, recopilación de las ideas que se quieren exponer. La disposición, ordenación de esas ideas por importancia, impacto, familiaridad, etc. La elocucio, recursos estilísticos que adornan o acompañan, por ejemplo, un recurso poético, técnico, emotivo, etc. La memoria, que son técnicas para recordar el discurso sin tener que leerlo,
Esto no es una parte del discurso, pero sí una técnica. Y por último, la actio, es decir, el acto de pronunciar el discurso, la puesta en escena, qué tono de voz voy a utilizar, qué ritmo, qué silencios, qué gestos, miradas, etc. De estos 5 pasos, ¿cuál crees que es el más importante? Sin duda, la disposición, es decir, la ordenación de las ideas por importancia, impacto, familiaridad, etc. Como este paso es el más importante, también se elaboró un canon con los pasos para asegurar una buena disposición. En este caso son 4 pasos. El exordio, es decir, introducción al tema, debe servir para captar la atención. Es muy importante elegir bien las primeras frases de forma que impactemos al oyente. La narratio, desarrollo del discurso como tal. Las ideas deben ser expuestas por su importancia y sobre todo por su verosimilitud. Es fundamental no alargar demasiado esta parte y seguir captando la atención. Por eso aquí se suelen introducir algunas anécdotas, curiosidades, ironías, chistes, etc. La argumentatio son los razonamientos para demostrar o refutar ideas. Es más eficaz empezar por los argumentos más convincentes, luego continuar con otros menos convincentes y terminar con argumentos muy convincentes. Y por último, la peroratio, que es ya la conclusión. Debe servir para recordar la fuerza de los argumentos. Podemos pensar que estos cánones están desfasados, pero no es así. Hoy los políticos, los vendedores, los publicistas, los abogados, los conferenciantes utilizan estas técnicas más o menos adaptadas a través de recursos retóricos de tipo fónico, por ejemplo, repitiendo un sonido con una finalidad expresiva, morfosintáctico, por ejemplo, comenzando varias oraciones seguidas con la misma palabra, o semántico, por ejemplo, utilizando frases irónicas. Pero tanto en la lógica de la argumentación como en la retórica hay que evitar 2 errores que invalidan los razonamientos. Se trata de las falacias y de las paradojas. Una falacia es un razonamiento no válido con apariencia de validez. Por tanto, cualquier argumento que contenga una falacia no puede ser aceptado como válido. Falacia y sofisma son 2 conceptos muy próximos, tanto que a veces se utilizan como sinónimos. Pero existe un matiz diferenciador que radica en la intencionalidad del hablante. Cuando el hablante simplemente comete un error, en la argumentación se suele hablar de falacia. Cuando el hablante tiene la intención de persuadir con engaño, se trata de un sofisma. Podemos decir que en la falacia y en el sofisma el resultado es el mismo, un razonamiento inválido, aunque la intención no es la misma. Sin embargo, como a menudo es muy difícil conocer las intenciones de los hablantes, esta distinción no siempre es aplicable. Por tanto, nosotros hablaremos en todo caso de falacias. La falta de validez de un razonamiento puede venir de su estructura formal, con lo que su conclusión no se deriva de sus premisas. Es lo que llamamos falacia formal. Por ejemplo, no se deriva de la conclusión al decir, si compro la entrada, puedo entrar al concierto. Si puedo entrar al concierto, escucharé en directo al cantante. Por tanto, si compro la entrada, no escucharé en directo al cantante. Esta conclusión no se deduce de las premisas anteriores. Pero también la falta de validez puede venir de la utilización de su contenido lingüístico, en lo que llamamos falacia no formal, informal o material. Podemos distinguir 3 tipos de falacias no formales. Las falacias lingüísticas o de ambigüedad se deben a las ambigüedades del lenguaje o a la utilización de palabras poco precisas. Falacias de pertinencia,
que utilizan ideas que no vienen a propósito para la veracidad del argumento o falacias de datos insuficientes por falta de datos precisamente. Veamos los tipos de falacias lingüísticas con algún ejemplo. Los equívocos. Es la falta de precisión en las expresiones introduciendo una comprensión errónea. Por ejemplo, la presa se derrumbó. Si no se dan más datos, es equívoco porque puede aludir a una mujer que está prisionera o bien a una presa de agua. Otro ejemplo. ¿Prefieres la cara? Puede hacer alusión a la que cuesta más dinero entre dos o a la cara en lugar de la cruz de una moneda antes de lanzarla al aire. Otro tipo de falacia lingüística es la anfibología. Es el doble sentido de una proposición que se presta a confusión normalmente por falta de cuidado al construirla. Por ejemplo, alquilo piso a parejas en buenas condiciones. Otro ejemplo, ten cuidado al llegar a casa con el perro de mi padre. Otro tipo es la homonimia. Es el doble significación de un término. Por ejemplo, Roberto contó cuánto público asistió a sus discursos. Puede querer decir que Roberto nos comentó que asistió mucho o poco público a sus discursos, o bien puede querer decir que Roberto cuantificó el número de asistentes que hubo en sus discursos. Veamos ahora los tipos de falacias de pertinencia. Recordemos que son aquellas que utilizan ideas que no aportan nada a la veracidad del argumento. Una de ellas es lo que llamamos el argumento ad hominem, contra el hombre. Es una refutación que se basa en atacar a la persona que defiende la idea que se quiere refutar. Por tanto, no entra en el tema de la discusión, sino en los supuestos defectos o vicios de la persona o comunidad a la que pertenece quien defiende la idea. Por ejemplo, Roberto ha dicho que mañana hay clase, pero seguro que no hay, ya que se sabe lo despistado que es Roberto. Una variedad del argumento ad hominem es el llamado tu quoque, tú también, que consiste en refutar alegando que la persona tiene el mismo defecto que pretende corregir, por lo que aparentemente su afirmación es errónea. Por ejemplo, papá, ¿por qué me dices que no fume, que es malo para la salud, si tú eres un fumador empedernido? Otro ejemplo, Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal. Sin embargo, él mismo tenía esclavos. Por lo tanto, se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe de estar bien. Otro tipo de falacias de pertinencia son las que denominamos argumento ad baculum, al bastón. Es una refutación que se basa en dejar caer algún tipo de amenazas como si fueran buenas razones para apoyar una determinada opinión, consejo o prescripción, y forzar así el asentimiento, eliminando la libertad de aceptar o no la conclusión. Si existe presión, pero no se coarta totalmente la libertad, no existe falacia, pero el argumento podrá ser criticado como defectuoso. Por ejemplo, si el jefe de la empresa se dirige a los empleados y concluye: por supuesto que cada uno puede tener su opinión y hacer lo que crea correcto, pero a mí me encanta que quienes trabajan para mí y cuyo salario depende por tanto de mi decisión, piensen lo mismo que yo. Está claro que el argumento es convincente. He aquí una falacia ad baculum. El argumento ad misericordiam, a la compasión,
es una refutación que persigue convencer a los oyentes apelando a sus sentimientos, la compasión, el afecto, el agradecimiento, etc., y no a los argumentos. Por ejemplo, Laócrates es culpable, sí, lo ha confesado, pero condenaréis a este pobre viejo, a este orador decrépito y enfermo que tantas veces os hizo gozar con sus discursos, a quien cuando os hizo un favor no le preguntasteis si cumplía con la ley, a quien está más cerca de la muerte que del deleite de vivir? He aquí un razonamiento, un argumento que apela a la compasión, al afecto, al agradecimiento que se ha de tener a Laócrates. El argumento ad verecundiam, a la autoridad, es una refutación que persigue convencer a los oyentes apelando no al argumento, sino a la autoridad intelectual o moral que tiene quien defiende ese argumento. Por ejemplo, decir, no soy yo quien dice que la virtud es contención y mesura, sino Laócrates, el más sabio y virtuoso de los hombres. El argumento ad populum, al pueblo, consiste en la apelación a los tópicos, a lo que la gente suele pensar dándolo como evidentemente verdadero. Por ejemplo, lo diga o no lo diga el alcalde, eso es así de toda la vida. Todo el mundo lo sabe. Otro ejemplo, porque como el cariño de tus padres, ninguno. El argumento ad ignorantiam, por ignorancia, pretende dar por verdadero aquel argumento que el oyente no puede refutar, o bien dar por falso el argumento que el oyente no puede probar que es verdad. Por ejemplo, Laócrates habla a diario con los dioses, y si no, demuéstramelo. En ocasiones, un argumento de esta clase puede ser aceptable, como por ejemplo la sentencia de un juez, al no haberse encontrado prueba alguna que apoye la culpabilidad del acusado, el tribunal lo declara inocente. En general, cuando la conclusión usa términos como necesariamente, definitivamente, entonces es muy posible que el argumento sea una falacia. Pero cuando en la conclusión hay términos como probablemente o quizás, el argumento podría ser defectuoso pero no falaz. Y ahora veamos algunos ejemplos de falacia de datos insuficientes. La generalización inadecuada. Se produce en argumentos, normalmente inductivos, que en su conclusión incluyen una generalización, una proposición más general que las premisas de las que procede, pero de forma irregular porque rebasa los límites de las premisas. Por ejemplo, he conocido a muchos sevillanos en mi vida y en todos he descubierto el gusto por la Semana Santa. Creedme, creedme cuando os digo que a todos los sevillanos les gusta la Semana Santa. He aquí una generalización inadecuada. También tenemos la falsa de causa. Esta falacia ocurre cuando se establece como causa de algo lo que ocurre inmediatamente antes de ese algo. Por ejemplo, me tomé el refresco y me empezó a doler la cabeza. El refresco provoca dolor de cabeza. La falta de pruebas ocurre cuando se omiten deliberadamente las pruebas que irían en contra de lo que se quiere defender. Por ejemplo, en el caso anterior, esa falsa de causa, el sujeto omite que el refresco estaba combinado con una alta dosis de alcohol, que él padece migraña y que lleva 24 horas sin dormir, porque ha estado estudiando. Estamos llegando al final del tema, pero antes tenemos que hablar, al menos brevemente, de las paradojas. Una paradoja es un razonamiento o argumento que parece verdadero, pero que sin embargo implica alguna contradicción. Por tanto, mientras que el error en la falacia está en su apariencia de validez y veracidad,
El error de la paradoja está en la contradicción que se sigue de ella. Existen muchos tipos de paradojas. Nosotros nos vamos a fijar solo en las paradojas semánticas, porque son las propias de la argumentación en el lenguaje natural. La mejor manera de entender las paradojas es viendo algunos ejemplos. La paradoja de Zenón de Elea. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides. Estamos en la Grecia del siglo V a.C. Para Parménides, lo único que existía era el ser, una entidad que lo abarcaba todo, que era finita e infinita a la vez. Además, el ser era una realidad indivisible, invariable y esférica, que sólo se captaba mediante la razón. Por tanto, la información que nos llega desde los sentidos es falsa, porque no nos proporciona las características de ese ser. Para los sentidos, la realidad es múltiple, cambiante, divisible, etc. Zenón, como buen discípulo, quería demostrar que su maestro Parménides no estaba equivocado y que nuestros sentidos nos engañan. Para ello, utilizando la razón, se valió de lo que llamamos reducción al absurdo. Es decir, partió de una hipótesis y comenzó a deducir sus consecuencias. Si encontraba una contradicción en esas consecuencias, demostraría que la hipótesis era falsa. Pues bien, la hipótesis de partida fue que si el espacio es divisible tal y como muestran los sentidos, es divisible infinitamente. Ahora comienza a deducir y para ello acude a la imagen de Aquiles y la tortuga. Si la tortuga comienza a correr y unos metros más atrás Aquiles, que es más veloz, comienza a correr detrás, jamás podrá Aquiles alcanzar a la tortuga, porque cuando Aquiles llegue al punto donde comenzó a correr la tortuga, ésta ya habrá avanzado algo. Y cuando Aquiles llegue a ese nuevo punto, ocurrirá lo mismo. La tortuga ya habrá avanzado algo. Es cierto que la distancia que separará a Aquiles de la tortuga será cada vez más pequeño, pero jamás la alcanzará si el espacio es infinitamente divisible. Esto es una paradoja, porque los sentidos confirman que Aquiles no solo alcanzará a la tortuga, sino que la sobrepasará en la carrera. Sin embargo, la razón dice que eso no es posible. Por tanto, como hay una contradicción, la hipótesis de la que partió, recordemos que si el espacio es divisible tal y como muestran los sentidos, es divisible infinitamente, es una hipótesis falsa, con lo que la afirmación contraria es la verdadera. El espacio no es divisible tal y como afirman los sentidos. Por tanto, su maestro Parménides tenía razón cuando hablaba del ser como una realidad indivisible. ¿Veis lo que cuesta darle la razón al maestro? Otros ejemplos de paradojas son también muy ilustrativos. Por ejemplo, la paradoja de Epiménides el cretense, llamada también la paradoja del mentiroso, que dice así: Epiménides, que es cretense, dice que todos los cretenses mienten. Claro, si Epiménides dice la verdad, resulta que lo que dice es verdadero y por tanto todos los cretenses, incluido él mismo, mienten. Por tanto, está mintiendo. Pero si miente, entonces lo que dice es falso y por tanto todos los cretenses, incluido él, no mienten. Luego está diciendo la verdad. Si dice la verdad, miente, pero si miente, dice la verdad. Paradójico, ¿verdad? Otra paradoja es la de los enunciados autofalsables. Imagínate que encuentras un folio escrito por las dos caras. En la cara A del folio se lee: en la otra cara de este folio hay un enunciado falso.
Y en la cara B del folio se lee: en la otra cara de este folio hay un enunciado verdadero. Si el enunciado de la cara A es verdadero, el enunciado de la cara B tiene que ser falso. Luego es falso que el enunciado de la cara A sea verdadero. Por tanto, es falso ese enunciado. Pero si el enunciado de la cara A es falso, el enunciado de la cara B es verdadero. Luego el enunciado de la cara A es verdadero. Si es verdadero es falso, si es falso es verdadero. Paradójico, ¿verdad? Pero esta especie de callejón sin salida que son las paradojas, ¿tiene solución? Pues bien, Bertrand Russell, que fue filósofo, matemático y escritor, ganador de un premio Nobel de literatura, que falleció en 1970, propuso lo que llamó la teoría de la jerarquía de los lenguajes. Esta teoría distingue entre el lenguaje objeto, es decir, el lenguaje que utilizamos cotidianamente, y el metalenguaje, es decir, el lenguaje que se utiliza para hablar del lenguaje. Así, por ejemplo, en la proposición: mi profesor de filosofía dice que todos los humanos tienen dos brazos invisibles en la espalda, aunque no lo sepan. Hay que distinguir dos niveles: lo que dice mi profesor de filosofía y que lo dice. Supongamos que mi profesor de filosofía dice realmente tal cosa, que todos los humanos tienen dos brazos invisibles en la espalda, aunque no lo sepan. En este caso, podemos decir que es verdadero que lo dice. Pero sin embargo, podemos decir que no es verdadero lo que dice. Esto no es paradójico porque para Russell lo que está ocurriendo es que se está entremezclando los dos niveles del lenguaje y eso es lo que da apariencia de paradoja. No hay paradoja si se distinguen los dos niveles. Por un lado, que mi profesor de filosofía dice, y por otro lado, que todos los seres humanos tienen dos brazos invisibles en la espalda, aunque no lo sepan. Una vez separados los dos niveles, se pueden analizar sin problema y comprobar la veracidad o falsedad de cada una de las proposiciones. Podemos ver si es verdad o no que mi profesor de filosofía dice esto y podemos ver si es verdad que todos los seres humanos tienen dos brazos invisibles en la espalda o no, como ocurre en este caso. Para Russell hay tantos niveles de lenguaje como proposiciones. Según su teoría, una correcta gramática impediría estas confusiones. Bastaría con entrecomillar. Por ejemplo, mi profesor de filosofía dice, abro comillas, todos los seres humanos tienen dos brazos invisibles en la espalda, aunque no lo sepan. Cierro comillas. Por eso, par es impar. Bueno, mejor, la palabra par es una palabra impar porque tiene 3 letras. Bueno, hemos llegado al final de este tema de lógica. Espero que no me odiéis después de todo esto. Ánimo y nos vemos.